Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Es una bendición estar un día más compartiendo la siempre viva y poderosa palabra de nuestro Señor Yahshua. Estoy en esta nueva oportunidad junto a ustedes para poder ver esta segunda parte de aquellos engaños de la Trinidad. Ya estuvimos viendo en primera instancia los argumentos principales que tiene esta doctrina y los principales errores, y ahora vamos a seguir con argumentos que tiene la Trinidad, con aquellos textos que muchas veces se malinterpretan, que buscan dar una explicación a algo que no está en la palabra, y los vamos a ir viendo poco a poco. Los bendigo donde sea que se encuentren, a todos aquellos que con sincero corazón se acercan delante de la presencia de Dios, son capaces de escuchar esta palabra, escuchar estos argumentos y poder recibir la palabra que viene de lo alto. Yo solamente soy un instrumento en las manos de nuestro Dios, el cual está llevando la palabra a todos los lugares donde se encuentran los verdaderos hijos de Dios. Parto con un texto el cual habla sobre nuestros sentidos. Cómo nuestros sentidos nos engañan muchas veces a lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos hacer. Jeremías capítulo 17, versículo 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando nosotros leemos este texto es bastante claro. Engañoso es nuestro corazón. Y el único capaz de conocerlo, de entenderlo, de descifrarlo es aquel que lo ha creado. Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 9 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es clave. Engañoso es nuestro corazón. Engañosas son las filosofías y las huecas sutilezas. Engañosas son todas las tradiciones de este mundo, porque son tradiciones de hombres. Y todo esto está conforme a los rudimentos de este mundo, no según Cristo. Y eso es importante. Sigamos lo que dice Cristo. Sigamos lo que dice ese velo de carne en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Sigamos lo que dice aquel medio que utiliza el Espíritu Santo de nuestro Dios para poder alcanzar a su creación. Dios no se puede entender. Esa es una premisa que todo creyente puede estar de acuerdo. Dios no se puede entender. Pero, y aquí está el gran pero, se da a conocer a través de sus escrituras, en sus distintas manifestaciones, porque Dios tiene muchas manifestaciones. Él se está dando a conocer. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice: antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El único veraz que habla verdad, que su palabra declara lo que es y será siempre, es Dios. Y todos los hombres somos mentirosos, porque hablamos palabras de hombre. Pero Dios es veraz. Por eso cuando tú prediques la palabra, hables la palabra, habla lo que Dios habla. No conforme a los rudimentos de este mundo, ni conforme a lo que tu corazón piensa que quizás que es y que no es. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. En hebreo dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
Cuando un trinitario se enfrenta a esta palabra, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, ¿qué es lo que dice? Ese uno, ese ejad en el hebreo, no solamente es único, eso lo podría decir un trinitario, tratando de justificar su doctrina. Pero cuando nosotros vemos la palabra ejad en el hebreo, significa eso, uno, primero, unido, único. Tiene su raíz en la palabra yahid, que significa único, pero un único solitario, solo. Por eso nuestro Dios no ocupa ese término, sino que ocupa ejad, porque Él es un único, pero un único lleno, completo, primero, y podría decir otro argumento, pero prefiero quedarme con esta palabra. ¿Por qué es importante este término ejad? Génesis capítulo 1, versículo 5 nos dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Yom Ejad, es lo que dice en hebreo. Y ese Ejad es importante, porque al ser el primer día, hacer este día único, hacer este primer día diferente a todo lo que era anterior, marca un precedente. Yom significa día, Ejad significa uno. No es que dentro de este día habían varios días pequeños, incrustados, sino que era un día completo. Según el orden que sigue Génesis, debería estar escrito fue el día primero. Eso es lo que aparece casi siempre. Fue el día primero, fue el día segundo, fue el día tercero. Ese es el orden que sigue Génesis. Pero aquí lo invierte y dice fue un día. Porque este día era especial y Yahweh estaba solo con su creación. Estaba haciendo algo distinto. Por eso Él es Ejad. No es un compuesto como muchos quieren decir. Tanto así que cuando nosotros vemos este ejemplo en otras partes. Génesis capítulo 2, versículo 21. Entonces Yahweh Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó un ejad de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Esa costilla que sale de Adán fue solamente una costilla. No fueron varias costillas que estaban dentro de Adán. Tomó solo una costilla y de esa costilla hizo algo especial. Esa costilla era el ejad. Para que vean lo importante de este término. Génesis capítulo 22, versículo 2 dice: y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, sobre ejad de los montes. ¿Se estaba refiriendo a varios montes? Me pregunto yo en esta hora. No, se estaba refiriendo solamente a un monte, el cual era un monte especial, el monte Moriah. El monte Moriah tiene mucha historia que nosotros la podríamos estar hablando en este momento, pero quiero que nos quedemos con este concepto de ejad. La costilla que Dios toma de Adán fue un ejad. Y cuando Abraham presenta en este sacrificio que Yahweh le estaba demandando a su hijo Isaac, le dice que vaya a un monte, a un ejad, a un monte especial, a un monte único donde se iba a presentar. Y este texto es bien relevante. Génesis capítulo 42, verso 11. Dice: todos nosotros somos hijos de un varón, sobre un ejad varón.
Se da cuenta que no es solamente que significa un uno solitario, sino que es un uno especial. Eso es lo que quiere decir. No era cualquier varón, era un ejad varón. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Serán ejad en la carne. Serán uno en la carne. Y este texto es el favorito para muchas personas trinitarias porque dicen: aquí está el matrimonio, está el hombre, está la mujer, y cuando se juntan son ejad. Entonces por eso Dios también es ejad, porque está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu, y son ejad, son uno. Pero no es solamente un uno en un número, sino que es un uno único, no compuesto. Y ahí está la gran diferencia. Este matrimonio era un ejad, pero en la carne eran uno. Cuando se unen en esa relación sexual, cuando se unen en ese matrimonio, juntan sus vidas, se hacen un solo propósito. Y ese es nuestro Dios. Dios es uno, no son varios, no está compuesto de. Y tanto así que si uno va a Israel, está el shekel ejad, que solamente es su moneda, que significa que es un shekel, no son varios. Si a usted le pasan un billete de 1,000 pesos, no significa que sean 3,000 pesos ni 5,000 pesos, es solamente un shekel. Juan capítulo 17, versículo del 20 al 21 nos dice: Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, para que todos sean ejad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean ejad, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí nosotros podemos ver ya de forma mucho más explícita el término ejad. ¿Qué es lo que significa ser uno en el Señor? El Padre estaba en el Hijo y ellos eran ejad. Pero no solamente eso estaba pidiendo Cristo, sino que todo su pueblo pueda estar en ellos, en su espíritu, en una sola comunión, así como un matrimonio, así como aquellos hijos de aquel varón, así como el Yom Ejad, ese primer día, que sean algo especial, algo diferente, algo único, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Daniel capítulo 10, versículo 13, dice: Pero he aquí Miguel, ejad de los principales príncipes, vino a ayudarme. Yo me pregunto ahora, ¿Miguel también será una trinidad en su espíritu? Porque estamos hablando de cosas espirituales. De ninguna manera. Miguel es uno de los principales príncipes, y ese vino a ayudar a Daniel en aquel momento. Él era un ejad, y los hijos de Dios son un ejad, y cuando estamos reunidos con el Padre somos ejad. Pero el principal ejad es nuestro Yahweh. Él es uno. Ezequiel capítulo 33, versículo 24. Abraham era ejad y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. Mira cómo lo toma Abraham y le llama el ejad. Él es uno. Y ahí no hay ningún problema. ¿Por qué no ocupó el término Yahid? Me pregunto yo. Es que no estaba solo, no era un uno cualquiera. Era un uno
único, especial, primero y principal, se podría decir así. Mira qué clara es la palabra de nuestro Dios. Ahora pasamos con otro argumento. Elohim, algunas personas dicen que significa literalmente dioses. Y de hecho han salido distintas doctrinas que hablan con que en Génesis incluso hay dos creaciones. Está la creación de los Elohim y de Yahweh Elohim. Mira cómo llega la confusión a la gente por seguir lo que dice su corazón. Es que yo siento que esto es así. Es que tú no vas a sentir nada correcto si es que estás fuera del espíritu. Y te vas a traer espíritu de confusión hacia tu vida. Por eso mucho cuidado con lo que estás escuchando. Mucho cuidado con lo que estás repitiendo. Mucho cuidado por quién te está enseñando. ¿Te está enseñando conforme a la palabra o conforme a lo que te dicen en los seminarios, en los videos de YouTube, en los libros que estás leyendo, en esos hombres sabios que no sé de dónde recibieron una revelación? Porque Elohim, nosotros vamos a ver ahora qué es lo que significa. Esta era una expresión semítica para exaltar a Dios. Las lenguas semíticas son el hebreo, el arameo, el cananeo, el árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Y este término Elohim es ocupado para mostrar un gran poder divino de alguien o de un pueblo. Es como un estatus. Por ejemplo, en Jueces capítulo 6, versículo 31, a Baal se le llama Elohim Baal. A nosotros se nos traduce como Dios, pero en verdad es una posición. A David se le llama también Elohim. En Primera de Reyes capítulo 1, versículo 2. Son muchos textos, por eso no los voy a leer, porque si no se va a tergiversar un poco la enseñanza. Espero que cuando usted vea estos pasajes bíblicos pueda acudir a la Escritura, corroborarlo de que diga Dios, el Dios David o el principal David, porque se traduce de distintas formas. Y también se le llama Elohim al pueblo de Dios. Imagínate, Dios está en la reunión de los Elohim, si no me equivoco, dice el Salmo 82. Y cuando nosotros vemos este término, no es que nosotros seamos Dios literalmente, sino que es la posición, un poder divino que Dios está colocando sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre aquel Baal que estaba afligiendo a su pueblo en aquel momento. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ver. Nunca los traductores de la Biblia han traducido a Elohim como dioses, porque si no iría totalmente contrario a la doctrina bíblica. Y yo me pregunto, aquellos que dicen que Elohim podría significar dioses, ¿qué es lo que quieren decir con eso? ¿De que hay más de un Dios? ¿Eso es lo que quieres justificar con tu doctrina? Si Elohim significara literalmente dioses, estaría totalmente contrario a la palabra de que no hay más que un solo Dios, que es nuestro bendito Yahweh. Por eso, mucho cuidado con lo que estás escuchando, porque si no es conforme al Espíritu, no es palabra de Yahweh. Sigamos con este mismo pensamiento. Es que la Biblia aparece santo, 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 3 veces santo, podría decir otro argumentando. Claro, Isaías capítulo 6, versículo 3 nos dice eso. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa era la alabanza de ellos. Santo, santo, santo. ¿Y qué es lo que dice una persona trinitaria? Le está diciendo santo al Padre, le
le está diciendo santo al Hijo, le está diciendo santo al Espíritu Santo, porque hay 3 santos. Y esa es la doctrina trinitaria. No es solamente uno el santo, sino son 3 que cada una de estas personas divinas es santo. Esa es la confusión que hay en ello. ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir de esta palabra? Es que lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero en el hebreo no existe la palabra santísimo, por lo que se repetían las palabras para darle una mayor exaltación o un mayor énfasis. Por ejemplo, en el templo, en el tabernáculo que tenían de Moisés, cuando él ve el diseño en el cielo y el Señor lo estaba inspirando a hacer este tabernáculo, le dice va a haber un lugar santo, que era el interior del templo. Pero va a haber un lugar santísimo, se nos traduce a nosotros. Pero en el hebreo a santo se le dice Kadosh. Entonces en el hebreo se dice, este lugar santísimo será el Kadosh Kadosh, porque es 2 veces santo. Pero nuestro Dios es más que ese tabernáculo. Entonces cuando Isaías escribe esto, si no tenía la palabra santísimo, comienza a repetir, Él es Kadosh, 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 3 veces santo. Y ahora si nosotros no tuviésemos la palabra santísimo, podríamos decir de que Dios es infinitamente santo. No solamente 3 veces, sino que todas las veces que sea posible. Y por eso en el cielo está esta adoración constante diciendo, santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria, de su gloria. Éxodo capítulo 26, versículo 33. Según la Torá, dice, y el velo servirá para separar el santo del santo de los santos. Así se debería traducir. También en Jeremías capítulo 22, versículo 29, dice, tierra, 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 oye palabra de Yahweh. ¿Será que hay 3 tierras, me pregunto yo? ¿Será que nosotros vivimos en una tierra y hay otra tierra y una tercera tierra? Y ahí podría haber una confusión tremenda o una mala interpretación tremenda. Pero no está queriendo decir que hay 3 tierras ni 3 santos, sino que Él está dando el énfasis a esa palabra. Este texto es muy interesante. Juan capítulo 17, versículo 5 nos dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa fue una oración de nuestro Señor Yahshua. Y nos hacemos la pregunta, ¿existía el Hijo antes del mundo? ¿Qué es lo que puede decir? La manifestación del Hijo no existía antes de la fundación del mundo. Pero mira las palabras que estoy ocupando. La manifestación del Hijo no existía antes de la fundación del mundo. Esta comienza a existir, esta manifestación se hace visible cuando nace de María. Ahí es cuando viene la manifestación como hijo. Entonces ahora nosotros hagamos una línea de tiempo y vamos a colocar en el nacimiento de nuestro Señor Yahshua, de María, como el principal. Antes de ese nacimiento, Él se estaba manifestando como Padre. Pero después del nacimiento de María, viene la manifestación del Hijo. Y cuando obviamente, después de nuestro Señor Yahshua, es muerto y es resucitado y asciende a los cielos, Él se manifiesta
en espíritu. Esas son las tres grandes manifestaciones de nuestro Dios. Cuando nosotros ahora vamos directo al texto, lo voy a ampliar y lo voy a desglosar un poquito, del versículo 1 al versículo 5. Estas cosas habló Yahshua, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa es la primera frase. La hora ha llegado. ¿Qué hora había llegado? Bueno, la hora de glorificar a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a hablar palabras de verdad. La vida eterna está en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, quien fue manifestado e hizo todo lo que tenía que hacer. Esa es una palabra de verdad que nadie puede rebatirla según este texto. Hay una vida eterna. Esa vida eterna está en que conozcan al verdadero Dios y al medio, el cual Él utilizó, a Yahshua, aquel que fue enviado e hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, otra palabra de verdad. Yahshua pide ser glorificado junto al Padre, con la gloria que tenía antes del mundo. Punto 1. Nos vamos a hacer esta pregunta: ¿qué hora había llegado? Y la segunda pregunta que nos vamos a hacer: si Yahshua está pidiendo ser glorificado, ¿Yahshua acaso no tenía ya la gloria del Padre? Vamos a desarrollarlo. ¿Qué hora había llegado? La hora de la redención del mundo. La hora de que se cumpliese aquel plan divino que había sido trazado desde la eternidad. Esta oración fue el momento antes de ser arrestado de nuestro Señor Yahshua. Y por eso es un momento clave, era el momento de la aflicción del velo de carne. Era el momento donde él se estaba sintiendo afligido, donde necesitaba el refuerzo espiritual y estaba intercediendo para que esa hora por la cual él había venido al mundo se pudiese cumplir. Pero por sobre todas las cosas, que la gloria de Dios sea sobre aquel velo de carne que vino a dar cumplimiento a la palabra. Porque la gloria siempre, 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 lo dije 3 veces, es de Dios. La gloria siempre es de Dios. Por eso la oración de nuestro Señor Yahshua es tan importante. La hora ha llegado. Ahí está el velo de carne. Ahí está aquel hombre hablando a la divinidad. Padre, la hora ha llegado. Ahora glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, porque toda la gloria es del Señor. Juan capítulo 18, versículo 37, dice: Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? Respondió Yahshua: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Si te das cuenta, Él no dice para dar testimonio de la verdad, porque Él es la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad
oye mi voz. Él es el camino, la verdad y la vida. Escuchaba a unas personas hablar y se hacían esta pregunta: ¿qué es la verdad? Sí, la verdad es lo que se interpreta, que aquí, que acá, la tradición, que el hombre, que no sé qué cosa. Cuando la palabra es tan sencilla, la verdad es Yahshua. La verdad son los labios de nuestro Dios, los que salen de sus labios. Y todos los que oyen la verdad, oyen a nuestro Señor Yahshua hablar. Bueno, esa era la hora que había llegado. Y ahora sigue esta palabra: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Yahshua siempre dio la gloria al Padre, al Espíritu Eterno. El Padre mayor es que yo. Y eso va de nuevo en contra de aquello que cree una persona trinitaria, porque dice que los tres son iguales. El Padre, el Hijo y el Espíritu son iguales. Pero aquí Yahshua está diciendo: el Padre es mayor que yo. Entonces nuevamente van en contra de esa palabra. ¿Qué es lo que pasa? Es que Yahshua siempre le estaba dando la gloria al Padre. Porque si Yahshua decía ser igual al Padre, ponía el Espíritu y la carne al mismo nivel, y hermano querido, eso nunca va a pasar. En el Espíritu está la manifestación del Padre, pero en la carne está la manifestación del Hijo. Por eso el Padre mayor es que yo. El Espíritu es mayor que la carne, en otras palabras. Por eso yo te he glorificado en la tierra, Padre. Yo te he dado la gloria al Espíritu. He acabado la obra que me diste que hiciera en este velo de carne. Tenía un propósito aquel velo de carne: dar testimonio a la verdad. Pero ahora, Padre eterno, glorifica este velo de carne con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Porque cuando Él entra en el mundo, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Toma esa forma humana, se despoja de toda gloria, viene como un bebé. Una manifestación nunca antes vista, porque imagínate, los ángeles siempre han tenido relación con nuestro Señor Yahshua. Siempre han visto ese velo de carne. Nosotros, Adán, Eva, fueron hechos conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Yahshua. Ese velo de carne siempre ha estado, porque es el medio para Él manifestarse a su creación, visible e invisible, pero ahí estaba. Pero nunca habían visto esta manifestación de Hijo, nacer de una mujer virgen, venir a este mundo como un bebé. Toda la plenitud de la deidad en ese cigoto, en ese feto, en ese bebé que estaba naciendo, en ese niño que estaba hablando, en ese adolescente que se estaba desarrollando, que estaba creciendo. Toda la plenitud de la deidad, todo lo que es Dios comprimido en ese cuerpo, que no era una limitante, porque Él seguía siendo Dios sobre toda la tierra. Él seguía siendo el Padre de todas las cosas, pero ahora en una manifestación distinta como Hijo. Ese es el misterio de la piedad. Eso es lo misterioso, lo grande. La carne que nació de María no es Dios, porque si no, María sería Madre de Dios, que es lo que cree el catolicismo, el cual heredan los trinitarios toda su doctrina. Y por eso ellos tienen bastante confusión con esto. La carne que nace de María no es Dios, porque la carne no puede heredar, no puede tomar aquello que es del Espíritu. La carne y los huesos y la sangre de Yahshua, eso es llamado el Hijo de Dios, que es distinto. Ese velo de carne es llamado el Hijo de Dios. Dios, que es Espíritu, estaba viviendo dentro de Yahshua.
Entonces, ahora nos hacemos esa pregunta. ¿Yahshua no tenía gloria, acaso? ¿Por eso estaba pidiendo ser glorificado? Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Entonces ahora ya no tenía gloria. Lo que he estado diciendo todo este rato. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando los discípulos de Yahshua miraban su rostro, déjame decirte que lo veían lleno de gloria. Y cada vez que un hijo de Dios recibe esta palabra, ve a Yahshua no como la segunda persona. No ve a Yahshua solamente como otra parte más que compone a Dios, sino que ve a Yahshua como el único Dios verdadero, lleno de gracia y de verdad. Vimos nosotros su gloria. Aquí está dando testimonio Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Entonces, ¿cómo Yahshua ahora estaba pidiendo ser glorificado si estaban viendo su gloria sus discípulos? Lo que pasa es que la gloria de Dios, esa luz inaccesible, esa cabod, ese peso de gloria grande, sea sobre este velo de carne que vino a dar cumplimiento al plan de redención. Esa era la oración de nuestro Señor Yahshua en Juan capítulo 17. Sigamos con otro argumento que una vez me lo dijo un querido amigo. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 7. Dice: Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y sigue hablando otras cosas. Me quiero concentrar en esto. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y me dice: ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo hay alguien en el trono y viene otro que le toma de la mano derecha al que estaba sentado en el trono? Aquí hay claramente 2 personas. Pastor Asael, ¿qué es lo que está pasando? Y eso es lo primero que uno se le viene a la cabeza, ¿cierto? Porque uno empieza a interpretar todas estas cosas. Pero recordemos siempre esto: lo que ves en un sueño es real. Lo que Dios te está mostrando a través de una visión es literal. Vamos a desarrollar esta palabra. Los profetas o apóstoles tuvieron visiones de cosas espirituales y tenían que expresarlas con cosas terrenales para que nosotros las podamos entender y para que Dios nos pueda hablar también. Él ocupa estos términos terrenales para que nosotros lo podamos ver. Vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, estaba como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Será literal que hay un cordero con 7 cuernos y 7 ojos? Que está en el trono, que está como sacrificado. ¿Y será literal esto que muestro acá en este dibujito? Porque así es como lo enseñan. Veamos el contexto de la visión completa, partiendo desde el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Esa palabra la recalco porque es clave.
Ninguno, ¿cuánto será? Yo me pregunto. Ninguno es ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, ninguno en el ámbito espiritual tenía la altura. Ninguno en la tierra tenía la altura, ni debajo de la tierra, o sea que ya habían pasado. Tenían la altura, no podían abrir el libro, ni siquiera aún mirarlo. Eso es lo primero que ve Juan. Y oraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y mira qué es lo que pasa en este momento. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Había alguien sentado? Sí, eso lo podemos decir. En su mano derecha había un libro, el cual tenía 7 sellos. Estaba escrito por dentro, por fuera. Y ninguno podía abrir el libro. Pero hay un gran pero. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Será que ahora nosotros vamos a poner a Dios como un león que viene de la tribu de Judá, que es la raíz de David, el principal de los reyes de Israel? Cuando hablamos del león, ¿se refiere a la divinidad o a la humanidad? Dios no es de ninguna tribu, ni de Judá, ni de la raíz de David. Este es Cristo. Este es nuestro Señor Yahshua. Dios no es de ninguna tribu. Dios es el creador de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Dios no viene de la raíz de David, ni le dio la raíz a David, porque David fue un humano. Esto es el Cristo, el Mashiach. Este texto solo habla de Dios sentado en su trono y de su humanidad, Yahshua, aquel velo de carne, capaz de abrir y desatar los 7 sellos. Porque no había ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ninguno, sino solamente nuestro Dios, el que podía abrir y desatar los 7 sellos. El león fue ese cordero inmolado, que estuvo muerto, pero vive para siempre. Solo Dios fue digno de desatar los sellos. Por eso aquel sacrificio que se hacía con cordero fue así hasta que llegó aquel león. Y vino y se mostró como un cordero, que muy distinto, pero tenía una sangre de león. Él era el principal. Él es el Dios. De él no viene ninguna tribu. Él no es de la tribu de Judá. Él no es la raíz de David. Eso está hablando en términos que nosotros podamos entender a Cristo, el cual sí vino de la raíz de la tribu de Judá, de la raíz de David. Ahora veamos este otro texto. Muestran aquí la imagen a un hombre entregando un cetro a otro hombre que está sentado en el trono. Obviamente entiendo que son ilustraciones, pero ilustraciones mal hechas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24 nos habla de esto, referente a Cristo. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos
a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esa es la referencia que toman para hacer esa imagen. Entonces aquí se ve cómo el Hijo le está entregando el trono, su reino, al Padre. Pero vamos a desglosar este texto. Al fin de los tiempos, Cristo entregará el reino. ¿Estamos claros? No tenemos discusión. La palabra es clara. Es preciso que reine ¿hasta qué? Hasta un determinado tiempo. Hasta cuando ya no tenga enemigos, que es lo que después dice. Sigue hablando. Todas las cosas fueron sujetas al Hijo, excepto al Padre. Seguimos bien. Pero cuando pase todo esto, el Hijo mismo se sujetará al Dios y Padre, para que Dios sea todo en todo. El Hijo mismo se sujetará al Padre. Entonces, aquí hago la pregunta: ¿una persona divina está entregando el reino a otra persona divina? Si tú eres una persona trinitaria y estás escuchando esto, lo más probable es que digas: sí, es así. El Hijo le va a entregar el reino al Padre, y el Hijo, como es la segunda persona divina de la Trinidad, le va a entregar a la primera persona divina, que es el Padre. Pero vamos a ver esto. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Su manifestación como Hijo es una promesa para su pueblo en el tiempo adecuado. Y esto lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por muchos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Todo tiene un tiempo, todo tiene una hora, todo tiene un propósito. Su manifestación fue para proveer el sacrificio perfecto y así quitar el pecado del mundo y por sobre todas las cosas establecer su reino. ¿Qué es lo que nos dice Isaías con respecto al reino de nuestro Dios? Capítulo 9, versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto, porque ese es su reino, lo dilatado, lo grande de su imperio. Y la paz no tendrá límite. Ese es el reino de nuestro Dios. Lucas capítulo 1, versículo del 32 al 33. Refiriéndose a Cristo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. O sea, cuando viene Cristo y establece su reino en la casa de Jacob, lo hace para siempre. Su reino no tiene fin.
Ya vamos entendiendo palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Mas del Hijo dice: tu reino, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, el reino, el trono de nuestro Dios es por el siglo del siglo, o sea, es para siempre. El Hijo tiene un reino que entregará o reinará para siempre. ¿Hay acaso contradicción en la Escritura? Si su reino es para siempre, ¿cómo lo está entregando a otro? O si su reino no tiene límite, ¿por qué pareciera que ahora está limitado si es desde ahora y para siempre? Y nos podemos hacer distintas preguntas. ¿Qué es el reino de Dios? Mira lo que es el reino de Dios. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pablo trabajaba en el reino. El reino, según Colosenses capítulo 1, versículo 13, ya está presente dentro de los hijos de Dios. Los nacidos de agua y espíritu entran en el reino de los cielos. Los nacidos en agua, eso es el nacimiento del bautismo en el nombre de nuestro Señor Yahshua. Y espíritu, o sea, Dios tiene que hacer que tú nazcas de espíritu. Tiene que llamarte a través del Espíritu. La única iglesia de nuestro Dios que ha nacido por agua y por Espíritu es el reino de nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27 nos dice muy claro: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, como nuestro Mashiach, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nuestro Señor Yahshua se entregó a sí mismo para santificar a su amada, para presentársela a sí mismo. Él hizo todas las cosas. La única persona divina de Dios hizo todas las cosas. Y hizo todo esto para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin manchas, sin contaminación. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia es la novia y es su esposa, y el Cordero es el novio, es el esposo. Él se preparó a su iglesia para él mismo. Yo aquí pongo una ilustración, obviamente, de Cristo con su iglesia. ¿Pero acaso el hijo entregará a su esposa a su padre? ¿Qué es lo que dice Isaías 54, versículo 5? Porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ese es tu hacedor, ese es tu redentor, ese es tu marido, ese es Yahweh de los ejércitos, ese es el Santo de Israel. Toda la tierra lo va a llamar así. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
como un ejad nos está preservando para un ejad esposo. Solamente una persona. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura, no al Padre, a Cristo. Él es el verdadero Dios. Él es tu esposo. Él es tu hacedor. Él es tu marido, tu redentor. Podríamos decir tantas cosas de este misterio. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No dice y ellos, sino que dice y Él reinará, porque Él es único, es nuestro Señor, es Cristo. Él es el medio por el cual nosotros vamos a entrar a estas bodas. Primera de Corintios 15:24, que era el primer texto que estábamos leyendo, es un texto escatológico, donde nos muestra cómo la manifestación humana de Yahshua quedará para siempre, y así Dios será todo en todos. Esa manifestación humana de Cristo ya va a dejar de ocupar esa posición de hijo, de redentor. Siempre nosotros vamos a tener ese testimonio, pero ahora volverá a ser el Dios y Padre de todo. Volverá a tomar esa posición de control sobre todas las cosas. Y ese momento es el que anhelamos todos los verdaderos hijos de Dios. Igual como era en el principio, el rol de hijo dejará de ser necesario. Ahora veamos este texto. Proverbios capítulo 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, este texto ahora está siendo muy famoso y muy conocido. De hecho, apareció en una serie The Chosen, en el cual un judío ortodoxo dice: ¿acaso Dios tiene un hijo? Y me pareció muy curioso que lo mostrasen haciéndose esa pregunta a un judío ortodoxo. Porque vamos a ver, ¿tiene Yahweh acaso un hijo? Cuando nosotros vemos esta imagen, podemos ver el desierto y a un pueblo que está caminando. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra sobre este pueblo. Éxodo capítulo 4, versículo 21. Yahweh ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo creo que con ese texto sería más que suficiente para responder esa pregunta. ¿Yahweh tiene un hijo? Claro, Israel es su hijo. El pueblo de Israel es su primogénito. Deuteronomios capítulo 14, versículo 1 reafirma esta palabra, porque por el testimonio de 2 o 3 personas se cumple todo asunto. Y aquí viene lo mismo. Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Yahweh nuestro Dios. Yo respondo a esa palabra: amén. Todos aquellos que creen en nuestro Señor Yahshua, en nuestro bendito Yahweh, y entregan su corazón a Él, son hijos de Él. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mira qué claro es Dios al hablar. Israel es el hijo de Dios. Pero entiendo que esta palabra también trae un misterio mucho más profundo. Y aquí vamos a una mayor profundidad. Pero para eso tenemos que tomar
el contexto espiritual, que es lo que está pasando en Proverbios capítulo 1, versículo 1. Dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿De quién son los proverbios? De Salomón. Pero así parte en el capítulo 1, versículo 1. A medida que vamos pasando, esto va cambiando. En el capítulo 25 se dice, estos son los proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, ya que el reino estaba dividido, reino de Judá y el reino de Israel. Ya estaba dividido, los del norte, los del sur. Y esto estaban copiando, los varones de Ezequías estaban copiando los proverbios de Salomón. Y ya en el capítulo 30, podemos ver palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. O sea, estas palabras de Agur, hijo de Jaque, era una profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Era una palabra profética. ¿Y qué dice esta palabra profética? ¿Y a quién se lo dice? A estas personas. Entonces aquí está la profecía de aquel hijo. Y con esto es necesario hacer un poco de historia. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 12 al 14, hay una profecía a David, la cual se le dice de esta forma: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Esa fue una profecía que Yahweh le entregó a David. Hasta el día de hoy, aquellos judíos siguen esperando al hijo de David, que tiene que edificar este tercer templo y tiene que tomar el trono de Israel. Hasta el día de hoy, los que se dicen llamar judíos, pero no lo son, están esperando a aquel Mesías, aquel hijo de David. Entonces, como era una incógnita, ¿quién es ese hijo de David? ¿Cuál es su nombre? Era una pregunta recurrente dentro del pueblo de Israel. Jeremías capítulo 23, versículo 5 nos dice esto: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, y el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán. Hasta ese momento seguía siendo una incógnita. Y mira qué es lo que dice: Yahweh, justicia nuestra. Yahweh Sidenku. Ese va a ser el nombre de aquel hijo, aquel que estaban esperando. Por eso está en una profecía mucho más profunda cuando uno empieza a ver ahora un poco de historia. Entonces, el justo Isaías, capítulo 33, versículo 22, mira qué es lo que dice: porque Yahweh nuestro juez, Yahweh nuestro legislador, Yahweh nuestro rey, Él mismo nos salvará. También dice algo parecido Isaías 7:14, Isaías 60, del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas de ti amanecerá Yahweh. En la Biblia del Jubileo aparece: de ti nacerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Este texto
Es hermoso cuando uno lo puede ver a la luz del Espíritu. De ti nacerá Yahweh, de ti amanecerá Yahweh, de ti se levantará, va a resplandecer con su luz. Él mismo nos va a salvar. Proverbios capítulo 30, versículo 4 que estamos hablando, habla de cosas imposibles y desconocidas para ellos. Está hablando en palabra profética aquellos hombres que estábamos hablando. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Quién pudo hacer eso? Nadie. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Nadie. Son cosas imposibles. ¿Quién ató las aguas en un paño? Imposible. ¿Quién afirmó todos los reinos de la tierra? Nadie. ¿Se fija que está hablando de puro imposible? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Referente a aquel heredero que iba a tener David, que nadie conocía su identidad. ¿Se da cuenta que esto es mucho más profundo que decir, Yahweh tiene un hijo? Hay una profecía detrás de aquel nombre, de ese hijo que iba a heredar el trono de David. Y esto quiero que lo podamos ver, porque la suma de la palabra de nuestro Señor Yahshua es palabra de verdad. Y yo me tomé la atribución de tomar estos textos para poder entregarle a ustedes una revelación, una palabra revelada a sus corazones. Y yo sé que todos los hijos de Dios que están recibiendo esta palabra con un corazón sincero lo van a atesorar. Proverbios capítulo 30, versículo 4 nos dice: ¿quién subió al cielo y descendió? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? En oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese es nuestro Señor Yahshua. Si te das cuenta, lo que hice fue acomodar cada uno de estos textos para que pudieses entender cómo es que Yahweh manifestando. Ahora vemos este argumento. Dios es como un trébol, nos puede decir algún erudito. Esta hoja vendría siendo el Padre, esta segunda hoja el Hijo y la tercera hoja el Espíritu Santo. Ahí está. Así es nuestro Dios, es como un trébol. ¿Qué podríamos nosotros decir de esto? Esto es un buen ejemplo para alguien trinitario, pero es la mejor manera para demostrar su equivocación, porque Dios no tiene tres partes. Dios es un uno único, completo, principal. Él no está compuesto por distintas partes. ¿Es Yahshua una parte de Dios? O sea, si sacamos esa hojita, ¿sacamos una parte de Dios? Y si la quemamos, ¿vamos a quemar una parte de Dios? De ninguna manera, mi hermano. Otros dicen no. La Trinidad es como un huevo. Está la cáscara, la clara, la yema. Está esas tres partes. Son de diferentes sustancias cada una, por lo cual esto sería un mal ejemplo para la Trinidad. Otro me puede decir, es como el agua. Dios es como el agua, que es sólido, líquido y gaseoso. Pero es la misma sustancia presentada en distintos modos. Esto vendría siendo modalismo, por lo cual es un mal ejemplo para alguien que es trinitario explicar a Dios de esta manera. Escuchaba este argumento del pastor Alducin, que decía: Dios es como una luz que atraviesa por tres filtros: el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta luz es la que lo atraviesa todo. Y yo dije, esta luz es la demostración que hay un único Dios. Y cada uno de estos filtros vendría a ser una manifestación más de nuestro Dios. Que nosotros nos quedemos con estas tres porque son las principales como Él se ha manifestado. Pero no son las únicas. Entonces, uno se pregunta, ¿qué verdaderamente creen ellos? Lo que pasa es que en el Espíritu 1 más 1 más 1 es igual a 1. Eso es lo que dicen muchas personas. Personas que son sinceras, yo lo sé en su corazón, pero están sinceramente equivocados. Está el Dios el Padre, el Dios el Hijo y el Dios Espíritu Santo, que lo muestran ahí generalmente como una paloma. Porque generalmente se centran solo en el Padre, en el Hijo, y el Espíritu siempre queda atrás. No tiene mayores argumentos que eso. Y esto es solamente una falta de honestidad intelectual. Honestamente creo que es eso. Es solo cosa de reconocer que en la Trinidad hay más de un ser divino, más de una persona divina. Y eso va en contradicción con la palabra. El gran problema de la Trinidad no es que Dios sea un Dios en 3 personas. Podrían ser 20 personas si quiere. El problema es que ellos identifican a estas 3 personas y dicen que son divinas, son coiguales, coexistentes de la misma sustancia. Y ese es el error que ellos repiten por tradición, por comodidad y por muchas otras cosas. El alma, el cuerpo, el espíritu no son de la misma sustancia, son distintas. Cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 13, versículo 32, nos dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, si el Hijo es una persona divina que sabe todas las cosas, ¿cómo pasa que en este texto no sabe el día de la venida de su regreso? ¿No sabe de aquel día que ha de venir? Eso es un problema para mis hermanos trinitarios, que tienen que reconocer que hay un gran problema ahí. La Biblia no se puede contradecir. Juan capítulo 5, versículo 30 al 32 nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y aquí nosotros vamos a desglosar esta palabra. Otro es el que da testimonio de mí. Los fariseos esperaban el testimonio de otro mayor que Yahshua, que diese testimonio de él. ¿Y quién mayor que Yahshua? Juan capítulo 8, versículo del 12 al 18 nos dice: otra vez Yahshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yahshua y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero.
Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Esta palabra es deliciosa para aquellos que la pueden recibir y que son sinceros en sus corazones. Remarco aquí varias frases. Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Eso le dice un fariseo a Yahshua. Y mira la respuesta de Yahshua. Yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio es verdadero. O sea, aquí se enfrentan dos palabras. Yahshua y aquel fariseo. El fariseo le dice, tu testimonio no es verdadero. Yahshua le dice, mi testimonio es verdadero. ¿A cuál de los dos le creemos? Obviamente a nuestro Señor Yahshua. Y ahora Yahshua sigue hablando porque muchas veces nos gusta tomar algunas cosas y otras no. Y ahora vemos que Yahshua dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Entonces Yahshua no está solo y vuelve a aclarar, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Y dice que lo estoy repitiendo, pero porque quiero que entienda este punto, mi hermano que me estás escuchando. Y esta es la pregunta, ¿acaso hay dos que están dando testimonio? Una persona unicitaria podría decir, ¿cómo van a haber dos? Y acá está el gran problema de los unicitarios, que no conocen la doctrina trinitaria, por eso no pueden entablar una conversación con ellos, no los pueden convencer con buenos argumentos, y menos conocen su propia doctrina. Por eso hay unicitarios que se van al trinitarismo, porque cuando se enfrentan con estos textos no entienden cómo llevarlo, se confunden y caen en el trinitarismo. Entonces, generalmente una persona que quiere generar conflicto se encuentra con este problema. Y frente a la palabra, mi hermano, nosotros no podemos ser ignorantes, no podemos esquivarla, sino que tenemos que estudiar esta palabra y reconocer cuando es palabra de verdad. Jesucristo hombre es tan real como Jesucristo Dios. A esto se le llaman las dos naturalezas, que ya lo estuvimos viendo en la primera enseñanza de la unicidad. Está tanto la humanidad de Cristo como la divinidad de Él. Para que un trinitario me pueda entender, existe la persona humana de Cristo y existe la persona divina del Padre. Pero nosotros los unicitarios solamente le decimos no persona. A esa persona divina nosotros la llamamos el Espíritu Santo de Dios. Preferimos ser un poco más bíblico y por eso no nos atribuimos el título de personas, porque insistimos en que Dios no es una persona, sino que Él es Espíritu. Y ese es el misterio de la piedad, de cómo Dios tiene una relación consigo mismo en ese velo de carne y está reconciliando al mundo. Uno no puede suprimir al otro. Yahshua es hombre, vino en semejanza de hombre, es humano, por eso nace de María, por eso muere en la cruz, por eso crecía, se desarrollaba, oraba al Padre. Ese hombre, Yahshua, en su velo de carne, hizo todas las cosas y estaba dando testimonio. Pero asimismo, en el Espíritu, Él es Dios por sobre todas las cosas y no se puede anular la una sin la otra. Pero no hay dos ni tres divinos, solamente un Dios y Salvador, nuestro Señor Yahshua. Yahshua HaMashiach, como se dice en hebreo. Romanos capítulo 9, versículo 5 nos dice: ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? Pero este Cristo, el cual es Dios sobre
todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, yo me puedo referir como hombre a cualquier persona, pero no puedo decir según la carne vino y nació así. No. Del único que se puede dar esta como explicación adicional es con respecto a nuestro Señor Yahshua. Porque según la carne vino Cristo, pero en el Espíritu Él es Dios por sobre todas las cosas. Y ahí está la diferencia. No es que Cristo sea otra persona divina del Padre, sino que Cristo es la única persona divina, la cual es el Padre. Pero ahora vamos a ver nosotros qué es lo que sucede en Mateo capítulo 26, versículos del 38 al 39. Entonces Yahshua les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí nosotros vemos dos voluntades que se están peleando entre sí. Vemos a Yahshua, el cual está afligido, cansado, que permanezcan velando con él. Quiere pasar esta copa. Pero aquí está la voluntad del Padre. Aquí está la voluntad del hombre, aquel que nosotros llamamos el Hijo, y aquí está la voluntad de Dios, el cual se le llama el Padre. Aquí hay solo una persona divina, el Padre. Teóricamente, Yahshua, hombre, podía pecar, podría haber pecado, pero en su condición de Dios, las 24 horas del día, era imposible que pecara. Eso es lo que pasa. En la teoría, claro, podía pecar, pero Él es Dios sobre todas las cosas, es imposible que pudiese pecar. Jesucristo, hombre, era el que oraba al Padre. La humanidad de Yahshua es tan importante como su divinidad. No era solo una apariencia, como lo dice el docetismo, que vino, sino que vino en carne, semejante a los hombres, no igual a los hombres. Y como le digo, hizo todo lo que un hombre puede hacer, pero no pecó. Siendo Dios, se sometió a las leyes naturales y humanas, y con esto se cae toda doctrina contraria a nuestro Dios. Es más, vamos a explicar ahora Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí un trinitario, ¿qué es lo que dice? Aquí está el Hijo junto al Padre en la eternidad. Y ahora vamos a cambiar esa palabra del Verbo y lo vamos a colocar el Hijo. En el principio era el Hijo, y el Hijo era con el Padre, y el Hijo era el Padre. Incluso cambiando las palabras, no hay una distinción de personas divinas. Pero por eso es muy inteligente Juan al ocupar esta palabra de el Verbo, de el Logos. Porque al decir que el Hijo es el Padre, vendría a ser una contradicción por sí mismo, porque el Hijo tiene su parte en la tierra, tiene su propósito, tiene un espacio, y el Padre es distinto del Hijo. Si se dan cuenta, hay una distinción de personas, pero no una distinción de personas divinas. La persona divina siempre es el Padre, el Espíritu. Aquel velo de carne es la persona humana de su divinidad. Decir que el Hijo es el Padre vendría a ser incorrecto, pero nosotros lo entendemos cuando estamos en un círculo trinitario, pero no estaría bien explicado. Es como decir el Hijo eterno, que es una contradicción en sí misma. O sería decir lo mismo que dicen los trinitarios, que tres son uno. Si se da cuenta, decir que el Hijo es eterno es una contradicción, porque un hijo, por principio de palabra, tiene un comienzo, por lo cual no puede ser eterno. El Hijo tiene una procedencia del Padre, de su madre, por lo cual no puede ser eterno.
es una contradicción. Por lo cual cuando yo digo que el Hijo es el Padre, es una contradicción, sería algo incorrecto, poco exacto para ser preciso. No sería la forma correcta. Lo voy a entender si es que un hermano unicitario me lo dice, pero no estaría correctamente explicado. Y por eso yo hago una diferenciación con respecto a los nombres de nuestro Dios. Se presentó como Yahweh en el Antiguo Testamento, lo cual representa su verdadera naturaleza, el que es, fue y será por siempre. Como el Mashiach en su naturaleza carnal, humana. Y en el Nuevo Testamento lo tenemos con su nombre revelado, Yahshua. Yah por Yahweh, Shua por salvación. Ahí vemos la doble naturaleza de él unida, nunca confundida en el Nuevo Testamento. Y aquí lo vemos con su nombre completo, Yahshua HaMashiach, que es un nombre glorificado, nombre por sobre todo nombre. Entonces, en la eternidad, según Apocalipsis capítulo 22, versículo del 3 al 4, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Nos dice, el Padre y el Hijo estarán en el trono. Si se da cuenta, dice, el trono de Dios y del Cordero. Da siempre palabras específicas, las cuales se representan de un modo singular. El trono, le servirán, verán su rostro, su nombre, siempre en un sentido singular, porque Dios es una persona divina, es el Ejad. Zacarías capítulo 14, versículo 9. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro que esta palabra? Este es un esquema que lo pude copiar de uno de mis maestros, JJ, un padre espiritual. Y aquí nosotros podemos ver el esquema de cómo es Dios. Dios en nuestro Señor Yahshua, es ese círculo, es esa luz inaccesible, completo, la cual se está manifestando. Se manifestó como papá, como hijo, como Espíritu Santo. En su forma de padre, eso es su atributo divino. En su forma humana, Él se presenta como el Hijo, pero Él opera a través de su Espíritu, el cual es santo, santificador, santifica todo lo que toca. Ese es nuestro Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para todos aquellos que han estado escuchando. Estos fueron los engaños de la Trinidad, segunda parte. Me gustaría que, si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas, si usted aún hay textos que les cuesta poder explicarlos, poder entenderlos, me los puede enviar. Quizás haga una tercera parte, con el tiempo obviamente más adelante, pero para mí es importante entender bien primeramente nuestra doctrina. Creemos que Dios es solamente uno, una persona divina, el Padre, el cual se ha manifestado a través del Hijo, que es esta persona humana, la cual habitó en él toda la plenitud de la deidad. Por eso él oraba y hacía todo lo que tenía que hacer. Espero que el Espíritu Santo de nuestro Señor Yahshua esté llegando a todos los rincones de la tierra. Me siento muy bendecido y privilegiado de poder entregar esta enseñanza. Espero verlo en otra oportunidad junto a mi altar Edén. Muchas bendiciones. Shalom.